Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, la comunidad financiera en español más grandota del mundo. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con Isis Carus, quien es fundadora del concepto de finanzas color de rosa. Muy ad hoc con tu fondo. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder compartir contigo el día de hoy y por supuesto con todos los que nos escuchan. Qué bien, tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco en la Rankia Markets Experience que se realizó en la Ciudad de México, en el Hotel Sheraton. Por cierto, ya hay fecha para el año que viene, cambiará un poco el formato y en lugar de ser en octubre, será en mayo. Así que vayan anotando, vayan agendando la fecha, será por ahí del 22 de mayo, si no hay ningún cambio en el Hotel San Reyes, aquí en la Ciudad de México. Oye, Isis, y de lo que viste, de lo que escuchaste, si yo te dijera la palabra Rankia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Eh, Rankia para mí es la plataforma o página que yo utilizo para investigar sobre inversiones. Anteriormente, antes de que yo conociera como todo el concepto de los premios Rankia, donde como dices, tuve la fortuna de utilizar, digamos que yo buscaba cosas financieras en Rankia. Muy bien, entonces ya eras una ranquiana desde antes de conocernos, desde antes de participar. Así que bueno, una más de los cientos de miles de personas que a Rankia lo utilizan para poder tomar mejores decisiones de inversión. Y bueno, tú ya eres una persona ampliamente conocida en el medio financiero. Mucha gente te sigue, te seguimos, pero esto seguramente dista mucho de aquella Isis Carus muy chiquita, de niña, ¿qué quería ser? Pues fíjate que es un poco curioso. Yo, lo poco que recuerdo y también cosas que me ha contado mi mamá es que cuando yo era niña decía que quería ser escritora, por un lado. Por otro lado, quería entender lo que las personas en las noticias, hablando de términos financieros, decían. Entonces, digamos que ya por ahí estaba mi caminito. Pero sobre todo, yo decía que cuando fuera grande quería comunicar cosas importantes. Entonces, quería ser como una parte comunicadora y demás. Después, la vida no sé por qué me llevó a pensar que quería ser abogada. La verdad es que me duró muy poquito como la inquietud y al momento de que me tocó decidir qué quería estudiar, como sabes, lo decidimos pues a los 17 años, decidí estudiar economía. Pero con lo que yo soñaba cuando era niña era justamente ser escritora, comunicar cosas importantes y entender lo que los analistas financieros decían. No es fácil, no es tarea fácil porque la economía suele ser un concepto muy idealizado con tecnicismos, anglicismos, y esto ahuyenta a la mayoría de la gente y te fuiste involucrando, estudiaste economía, te fuiste metiendo en el medio y empezaste a trabajar en empresas vinculadas al sector financiero. ¿Cómo fue este camino? Sí, justo, yo decidí estudiar economía, estudié en el estado de Tabasco, termino la universidad y digo, para quienes conocen o han estado en Tabasco y demás, saben que Tabasco es un estado un poco complejo laboralmente. O trabajas en el sector gobierno o trabajas en el sector petrolero. Y justo cuando yo salí de la universidad, pues el sector petrolero estaba viviendo una crisis importante, como las que ha venido acarreando durante años. Entonces, en eso tomé la decisión de venirme, de mudarme a Ciudad de México. La verdad es que fue una decisión que tomé sumamente rápido, sin mucha conciencia, creo yo, hoy cuando hago como memoria de ese momento. Y ya estando en Ciudad de México, lo que hice fue que conseguí un trabajo en el área de riesgos. Entonces, lo primero que yo hice financiero, digamos que profesionalmente, perdón, me dediqué a riesgo de crédito y déjame decirte que fue algo que me gustó muchísimo. Obviamente yo no tenía ni idea cuando empecé, porque pues al fin y al cabo yo había estudiado economía. Y economía la realidad es que es muy amplio y puedes enfocarte en distintas cosas y demás, pero como tal, yo no conocía muchísimo de riesgos y por casi 10 años me dediqué a la parte de riesgos financieros en distintas instituciones, pero sí fue algo que me gustó muchísimo. ¿Qué fue lo que te marcó de este aprendizaje en la gestión de riesgos? ¿Qué crees que te has llevado de este aprendizaje en tu vida financiera y en lo que le compartes a la gente?
Creo que muchas cosas. Fíjate que hacer análisis de riesgo, que era lo que yo hice por muchos años, a veces te dice que nada es tan bonito como lo vemos en papel, como suele suceder, ¿no? Las empresas parecen tener las mejores finanzas, los mejores accionistas, las mejores prácticas cuando te envían un expediente de crédito y al momento en que tú te enfrentas a conocer a la empresa, a platicar con los accionistas, con el CFO, con el CEO y demás, pues te puedes percatar que las empresas son distintas, que tienen distintos riesgos y demás. Entonces creo que eso por una parte y también creo que lo que me llevé de ahí es que absolutamente todas las decisiones financieras que nosotros tomemos y demás conllevan un riesgo y aprender justamente a identificarlo, a tratar de mitigarlo, a saber si es para nosotros o no es para nosotros, creo que para mí fueron de los principales aprendizajes. Si bien lo aplicaba a la parte de empresas, definitivamente creo que eso es algo que lo podemos aplicar en la vida personal y en las decisiones financieras personales, que es a lo que ahora me dedico. Es correcto, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad, Enron? Bueno, fíjate que a mí me marcó algo y que a la fecha utilizo mucho, ya sea con inversionistas o en alguna charla, y es que a mí me tocó trabajar en un banco gringo en 2008. El 15 de septiembre de este año vamos a, pues literalmente nos vamos a dar el grito, porque vaya qué grito dimos, ¿no? Un día después, pero nos vamos bien tranquilos. Comercial Mexicana, por ejemplo, ese día, en la tarde, a mediodía, tenía calificación triple A. Un día después, horas después, era papel basura. La gestión de riesgos me parece fundamental en materia de inversión, porque la mayoría de los que invierten, de los que invertimos, lo que priorizamos, entre paréntesis, no es lo correcto, es buscar un rendimiento. Pero cuando alineamos pues nuestro riesgo, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con nuestra edad, con el horizonte temporal que tenga nuestra inversión, con el objetivo, las necesidades de flujo de efectivo que tengamos. Entonces, si nuestro riesgo está alineado con lo que necesitamos para invertir. Ah, pero ¿qué tal que ya nos dijeron que hoy nos están pagando 300 o 400 puntos arriba de la tasa libre de riesgo y ahí vamos, ¿no? Y metemos nuestro dinero. Y oh, sorpresa, entonces sí viene una tragedia financiera. Pero tú lo aprendiste en la parte profesional y ahora lo compartes. Pero esta parte profesional, Iris, luego te fue encaminando hacia el emprendimiento, hacia independizarte y fundar Finanzas Color de Rosa. ¿Cómo fue esto? Fíjate que justamente estando en este primer trabajo que tuve hace muchos años en una Sofipo que ya no existe aquí en Ciudad de México, yo la verdad es que creo que era un gran trabajo y entre esas cosas de gran trabajo, la verdad es que me daba tiempo libre. Y ese tiempo libre que yo tenía mientras trabajaba ahí, yo recuerdo perfecto que llegaba y lo primero que hacía era leer el periódico digital, y yo en ese entonces leía todos los días El Economista, ¿no? Para saber qué estaba pasando en los mercados, tema empresarial y demás, pero me di cuenta ahí que la sección que más me gustaba era la sección de finanzas personales, ¿no? Toda la parte de los consejos, que si ahorro, presupuesto, inversiones, que si prepárate, que no te caiga la cuesta de enero, que qué hacer con el aguinaldo, ¿no? Y toda esta serie de consejos. Y entonces yo de repente ahí como que me llegó a la mente la idea de que claro que las finanzas son importantes, claro que si eh, cosas empresariales o cosas más bien macroeconómicas suceden y demás, por supuesto que tiene un impacto y una repercusión al fin y al cabo, pero en ese momento me di que las finanzas verdaderamente importantes eran las finanzas personales, es decir, nuestras finanzas del día a día, las decisiones que vamos tomando nosotros todos los días con nuestro dinero, si ahorramos, no ahorramos, si tenemos deudas, si invertimos, en qué invertimos, si tenemos un fondo de paz, un fondo de emergencia, como lo llama mucha gente y demás. Entonces dije, creo que la información que verdaderamente tiene que conocer la gente no solamente es lo que escuchamos allá afuera en las noticias, que son luego, como dices, son noticias sumamente complejas que mucha gente ni siquiera entiende y demás, porque a lo mejor nunca te has metido a esos temas. Entonces dije, ¿qué pasaría si compartimos más o visibilizamos más esta información que para mí es más importante? Dije, entonces las personas van a tener más noción de que las finanzas personales son importantes, que ahorrar es importante, cómo utilizar su tarjeta de crédito, cómo utilizar la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que
ese fue el primer momento que yo dije, esto me gustaría. De ahí la verdad es que pasaron un par de años y demás. Y en algún momento ya en otro trabajo, con otras responsabilidades, estudiando mi maestría, que by the way, yo estudié mi maestría en finanzas, pensando que iba a poder tener más información de estos temas que para mí eran importantes. Spoiler, no, estudié una maestría en finanzas y por supuesto que tampoco me enseñaron de finanzas personales. Eso me tocó a mí aprenderlo más por mi cuenta, por libros, podcasts de otros países que a lo mejor tienen más educación financiera y demás. Pero justo ahí entonces un día dije, quiero hacer algo que genuinamente me guste y que genuinamente contribuya. Y así, hace creo que como 6 o 7 años ya surgió Finanzas Color de Rosa, el blog. La realidad es que yo Finanzas Color de Rosa lo comencé escribiendo. Escribí un par de artículos, se los mostré a alguien en ese momento. Esa persona me dijo, oye, yo creo que escribes muy bien, creo que la información es muy buena, deberías de compartirla. Y entonces yo ahí me puse a buscar tutoriales en YouTube, ya sabes, ¿no? De cómo crear un blog para dummies, porque cero tenía idea de cómo podía subir el contenido. Y así, cada semana, por yo creo que 1 o 2, no, más bien como por 2 años, escribí artículos todos los domingos. Qué bien. Oye, la vocación de generar contenido para la mayoría de nosotros nace escribiendo. Eso me da mucho gusto. Aquí he tenido la oportunidad de tener a mucha gente que tiene alguna columna o tiene algún blog y me encuentro con que tenemos esta facilidad para crear narrativa, ¿no? Que es muy importante porque en materia económica y financiera, eh, el generar un contenido tratando de generar narrativa, lo que te pasa, cómo lo incorporas y luego cómo lo transmites, facilita esa tarea para que quien lo está leyendo pues pueda entender, no a través de lo que ya platicamos, tecnicismos, anglicismos, sino lo que viviste, Isis, lo que viste que alguien más sufrió cuando invirtió de forma correcta o incorrecta su dinero. Y esto pues también no es sencillo, no todo mundo tiene la facilidad de ser una buena o un buen generador de contenido. En tu caso lo pudiste hacer, lo has ido robusteciendo, has ido creciendo tu concepto. En este tiempo, desde el primer blog que escribiste, ahorita nos dices si te acuerdas cuál fue el nombre de esa primera entrada de tu blog, al día de hoy, ¿qué es lo que crees que más ha contribuido a tu crecimiento? Como dices, definitivamente todo esto va transicionando. ¿Por qué? Porque las tendencias cambian, la forma en que la gente quiere consumir el contenido, la información también cambia. Yo comencé escribiendo, me encantaba escribir, sin embargo, un año o meses después de que yo había comenzado Finanzas Color de Rosa, llegó la pandemia, ¿no? Y entonces creo que ahí hubo todavía un boom más grande de la parte de las redes sociales y que las personas por diferentes situaciones personales, profesionales y demás, pues tenían más tiempo para consumir redes sociales. Entonces, en ese momento yo hice la transición a empezar a crear contenido a lo mejor más en formato post, en formato video, con la parte como de lives, que fueron muchísima tendencia cuando comenzó justo la pandemia y demás. Y en ese momento yo continué con el blog, pero después de un tiempo, obviamente por todo lo que afortunadamente creció Finanzas Color de Rosa, lo tuve que dejar. No me acuerdo exactamente cuál fue el primer nombre del primer artículo que escribí, pero era más o menos como los baby steps para formar tu primer presupuesto. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo cuál era el tema y fue ese y uno de por qué estaba hablando de finanzas personales, ¿no? O sea, cuál era la inquietud, cómo había nacido todo, cómo había sido como esta parte de lo que yo soñaba cuando era niña y lo que yo a partir de ahora quería empezar a comunicar. Entonces te diría, ahorita no escribo de forma constante como antes, pero por ejemplo ahora escribo para blogs de empresas, escribo para, les creo contenido interno a empresas, entonces al menos la parte de escribir, que como dices tú, si eso es algo que tienes, difícilmente lo vas a querer dejar, sí sigue presente. ¿Algún día habrá libro de Finanzas Color de Rosa? Sí, de hecho, justo este año firmé un contrato con una editorial aquí en México y estoy en proceso de escribirlo. Llevo aproximadamente los primeros 4 capítulos. Ahorita estoy como justo en proceso de revisión. Ha sido un, un tema bastante largo, más largo lo que yo esperaba, porque pues obviamente es
tus tiempos más los tiempos de la editora, pero yo esperaría que para el 2026 exista ya y lo podamos ver en las librerías el libro de Finanzas Color de Rosa. Muy bien, cuando se estrene aquí tendremos el episodio Claro que sí. 2.0 contigo. Nos platicarás toda esta travesía, toda esta aventura fantástica de crear un libro. Oye, Isis, ¿por qué al mexicano le cuesta tanto trabajo relacionarse con su dinero? ¿Es un tema sociocultural? ¿Es un tema formativo? A lo mejor que en la escuela nos tuvieron que haber enseñado. ¿Tú qué opinas? Creo que justamente son los factores que comentas. Si es un tema sociocultural, creo que vivimos todavía en un país donde hablar del dinero es un mito, es de mala educación, son cosas con las que no quieres tratar. La realidad es que en muy pocas familias escuchas que se hable de dinero o lo que escuchas siempre es negativo porque es más cuestión de fricción, de ansiedad, de estrés, de problemas entre los padres o demás, o disputas familiares incluso, ¿no? Por todo el tema de dinero, herencias y demás. Eh, siempre he sabido que los mexicanos, incluso en el país que nacimos, nos genera un estigma en relación a eso. Y pues definitivamente también está el otro componente de educación financiera, ¿no? Al menos nuestras generaciones, pues no tuvieron en el aula estos temas tan importantes sobre impuestos, finanzas, ahorro, presupuesto, cómo utilizar adecuadamente los instrumentos financieros y demás. Entonces yo creo que son estos dobles factores y se va acrecentando con el tiempo. Creo que hoy en día, afortunadamente, y creo que también gracias a las redes sociales y gracias a que cada vez más empresas están viendo la importancia de estos programas de educación financiera y de tocar estos temas, tenemos más información y creo que obviamente la intención y la tendencia debería de ser que estas nuevas generaciones pues no crezcan con la carencia de la información que tuvimos nosotros, pero definitivamente te diría, creo que son estos dos factores. Fíjate, en casa de mis padres, no se hablaba de inversión. Yo crecí en un entorno, te hablo de la década tardía de los 80, yo nací en el 78, así que bueno, mis primeros recuerdos de pláticas económicas pues era hablar sobre devaluaciones, sobre espirales inflacionarias. Uh-huh. Cada vez que había un cambio de sexenio, pues era una tragedia macroeconómica en el país. Y entonces, bueno, yo me fui relacionando con el dinero a través de esta narrativa de desgracia, ¿no? O sea, la gente que incluso había tenido la fortuna de ahorrar y de De invertir. repente. Exacto, ajá, ajá. El primo de un amigo que tenía dinero en la bolsa lo perdió todo, ¿no? El cuate que se aventó del N piso, el que se metió un escopetazo por la boca porque perdió su dinero en una mala inversión. Ajá, entonces influye mucho en cómo te vas formando en ese entorno. Hoy el mexicano ya tiene la ventaja de vivir un entorno que no es el de aquella época, ¿no? Ya venimos de época reciente en donde tuvimos hace un año, año y medio, la tasa de interés más alta y la inflación más alta de los últimos 40 años. Y cuando digo la más alta, hablamos de tasas de interés pegaditas al 10,5%, de 11 inflación todavía apenas rozando dos cifras, nada que ver, ¿no? Con lo que yo te platico, en donde nuestras inflaciones anuales eran de tres cifras, ¿no? O sea, o sea, la inflación de un año aquí en México era la que teníamos a veces en un mes o en una quincena, era terrible. Entonces, influye mucho el entorno en materia formativa, financieramente, o es algo que podemos un poco como ir capoteando. No, yo creo que influye totalmente. Me recordó ahorita esta última pregunta que decías, no me acuerdo si era el libro de Outliers, ¿no? De Fuera de Serie, decía cómo obviamente el entorno en el que hayas crecido va a influir incluso en el éxito que tengas, ¿no? Y ponía justo el ejemplo de si algunos de los más grandes empresarios no hubiesen nacido en esa ciudad, que tenían ese acceso a cierta información o a ciertas herramientas y demás, pues no habrían tenido el éxito que tienen hoy en día. Pero volviendo a la parte financiera, yo lo creo completamente. Por supuesto que incluye el momento en el que naciste, cómo está económicamente tu país, el mundo y demás, pero sobre todo, por supuesto, influye cómo estaba en ese momento tu familia, cuáles son las cosas que escuchabas, lo que veías,
los incidentes concretos que hayas tenido, ¿no? De hecho, en términos, en varios libros de psicología y demás que he leído en relación justamente con todo este tema del dinero, dicen que las personas nos vamos formando con lo que vivimos de los 0 a los 7 años, seguramente lo has escuchado, ¿no? Obviamente yo me especializo más en la parte del dinero, pero eso aplica para todo lo que vimos. Entonces, así como tú creciste en un ambiente con ciertas cosas económicas, yo me acuerdo perfecto que en mi casa el dinero era un tema súper complejo. Teníamos muchísimas dificultades económicas. Mi papá siempre decía que el dinero no se daba en los árboles, que ganar dinero era muy difícil. Pedirle dinero a mi papá para que me diera para ir, ya sabes, a comprar en ese entonces las láminas o las biografías, era una tarea extraordinaria, ¿no? O sea, era una tarea titánica más bien, porque era como que sumamente eh, aprensivo con toda la parte del dinero, y por otro lado crecí con una mamá emprendedora que tenía muchas dificultades para llegar a la siguiente quincena, al siguiente mes, y entonces siempre estaba haciendo como mil espirales con el dinero. Entonces, pues por supuesto que tanto mi hermana como yo, ojo, podemos haber vivido en la misma casa y cada quien lo interpretó de formas distintas, pero pues crecimos con esta tendencia de que el dinero era muy, muy, muy complejo. Y por supuesto que estas son cosas que te van marcando tanto lo que veías internamente como obviamente todo el contexto externo, e incluso pues lo que vamos consumiendo, a lo que estamos acostumbrados a consumir en México, de cómo se idealiza a las personas que no tienen dinero porque son mucho más honradas y son mucho más buenas y serviciales y demás, versus las personas que a veces generan mayor cantidad de dinero, que siempre a veces lo pintan como más egoísta, ¿no? Entonces, obviamente todos estos paradigmas que hayamos visto y demás, pues nos van marcando. Y yo creo que ahí la verdadera importancia es nosotros siempre nos tenemos que empezar a cuestionar todo eso. Yo cuando me empecé a cuestionar de qué forma había crecido en relación al dinero, además, bueno, me di cuenta que no es para nada coincidencia que me dedique a estos temas, pues obviamente esto fue algo que me marcó muchísimo. Y número dos, empezarlo a cuestionar para saber si eso es lo que verdaderamente tú piensas, independientemente de todo lo que haya pasado afuera, si había crisis, si había devaluación, si había inflación, si eso es algo con lo que tú te sientes cómodo o empiezas a elegir pensar, sentir y relacionarte con el dinero desde una perspectiva distinta. Y sabiendo que tenemos la capacidad de elegir de qué forma nos queremos relacionar con nuestro dinero, yo siempre pienso, ¿por qué elegiríamos seguir repitiendo los mismos patrones con los que crecimos, ¿no? Pero porque afortunadamente, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de transformarse. Claro, claro. ¿Recuerdas cómo fue tu inicio en esta relación ya formal con el dinero? ¿Fue una cuenta de banco, de nómina? ¿Fuiste a abrir tu Afore cuando trabajaste? ¿Cómo empezó a ser ya este vínculo más formal, independientemente seguramente al cochinito, ¿no? A la alcancía, ¿no? A tener el dinero en la caja de galletas, que seguramente cuando éramos pequeños muchos lo hicimos, pero ya formalmente, ¿cómo fue este acercamiento ya a empezar a manejar tu dinero? Pues yo en la universidad era foránea, ¿no? Entonces no estudié en la ciudad en la que crecí porque crecí en una ciudad súper, súper chiquita. Entonces ahí me tocó todo este proceso de abrir mi primera cuenta bancaria para que mi papá me pudiera mandar todas las semanas dinero para un poquito para mis gastos en la universidad. Y unos años después, ya casi para terminar la universidad, faltando un año, año y medio, eh, no sé por qué, pero en la universidad donde yo estaba había una sucursal de un banco, ¿no? De estos bancos grandes. Y me ofrecieron una tarjeta de crédito, ¿no? Así como se le ofrecen a cualquier persona sin revisar historial crediticio, sin saber si la persona sabe utilizar una tarjeta de crédito, sin saber siquiera que la persona tiene capacidad de pago para hacerle frente a ese compromiso que se está echando ahora. Entonces, esos fueron mis primeras dos cosas. Por un lado, una cuenta que pues básicamente yo utilizaba para sacar el dinero que mi papá me daba todas las semanas, y por otro lado, una tarjeta de crédito que yo para nada en ese momento sabía cuál era la forma correcta para utilizar. Eh, ¿Recuerdas en qué fue lo primero en que invertiste? ¿Un Sí, pagaré? ¿Un fondo? Ajá, ajá. ya que empecé a trabajar, cuando me vine a Ciudad de México, no me acuerdo exactamente cuándo, pero la primera inversión que hice fue en CETES, justo como me encantaba leer todo, te digo, esta sección de finanzas personales del economista, pues ahí descubrí que existían estas plataformas, porque obviamente yo nunca lo había escuchado en mi casa, creo que nunca nadie había tenido una cuenta de inversión, posiblemente yo fui la primera persona, eh, y
Mi segunda cuenta fue un fondo de inversión que ya no existe, que era de GBM, que se llamaba Pigo. Ok, ok. ¿Era un fondo de deuda o un fondo de renta variable, recuerdo? Tú podías elegir, dependiendo, obviamente, te hacían ciertas preguntas, dependiendo tu perfil de riesgo, tu horizonte de inversión, capacidad de ahorro y obviamente muchas otras cosas más que te hacen como tu evaluación de riesgo. Tú podías elegir si ponías X porcentaje en deuda y X porcentaje en renta variable. Me acuerdo perfecto que la parte de renta variable estaba asociada con la bolsa de valores en México, entonces era un fondo, digamos que de renta variable mexicano, y yo al principio empecé como con deuda, luego ya en cuanto le fui entendiendo y agarrando la onda, y obviamente con las proyecciones que te daban de si tienes más riesgo, pues puedes tener más rendimiento, fui incursionando en la parte de renta variable. ¿Todavía abriste tu contrato físicamente o ya era un contrato digital de estos que ya tiene GBM Home Broker? No, ya eran contratos digitales. O sea, esto que te cuento posiblemente habrá sido hace unos 10 años, 11, 10 años. Oye, ¿y qué opinas de esta inmersión digital en la que nos hemos sumergido todos los inversionistas? No se queja, hasta por ahí del inicio de la pandemia había más o menos 200,000 contratos de intermediación bursátil en el país. A veces había un año un poquito más, un poquito menos, pero a partir de este cambio en la dinámica de todo, no nada más de invertir, ¿no? De cómo nos comunicamos, cómo nos divertimos, cómo aprendemos a través de las redes del Internet, pues llegamos ya casi a 5 millones de contratos de inversión en el país. Eh, Esto obviamente ha generado oportunidades para gente que anteriormente no podía acercarse a una casa de bolsa porque probablemente en su comunidad no la había, porque también los montos bajaron muchísimo. Cuando yo empecé a colaborar en la primera casa de bolsa donde trabajé, pues para la operadora de fondos de inversión eran 25,000 pesos para abrir un contrato y ya para la casa de bolsa pues sí eran millones. Pero esto cambió y ahora ya casi desde 100 pesos en algunas instituciones puedes abrir tu contrato. Qué padre, ¿no? Pero también esto genera riesgo, ¿no? El que alguien que tiene un conocimiento todavía limitado en materia de inversión, por ahí ve un instrumento, no te escuchó a ti, sí, sí, dijo, Veo un TikTok riesgo, de 60 claro, segundos y mejor ya. rendimiento, ¿no? Y va, y ahí va, ¿no? Ajá, como gordito en tobogán se deja ir en un instrumento que tuvo un buen año anterior, chin, lo clásico, ¿no? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. ¿Tú qué opinas? ¿Está generando oportunidades y también está generando riesgos para el inversionista todo esto? Fíjate que definitivamente que se hayan democratizado el acceso a las opciones de inversión, yo lo veo como algo positivo. Como dijiste tú, antes si alguien quería abrir una cuenta en una casa de bolsa, necesitabas en el mejor de los casos 200,000 o 500,000 pesos, lo cual pues obviamente para muchas personas ya era completamente imposible en el corto, mediano o incluso en el largo plazo. Entonces, por una parte que hoy en día haya instituciones, haya estos brokers, estas casas de bolsa que te permitan abrir cuentas desde 100 pesos, la verdad es que yo lo veo definitivamente como algo positivo. Que sí he notado y he compartido con algunas personas que me siguen y demás, es que antes teníamos poco acceso. Ahora parece que tenemos un sobreexceso de acceso a este tipo de cuentas, y cada vez que tú ves alguna noticia y además un nuevo neobanco, una nueva Sofipo, una nueva institución que te permite invertir y demás. Entonces, por un lado, yo sí lo veo como algo positivo, porque muchas personas que a lo mejor antes no estaban invirtiendo, pues ahora empiezan a hacer sus primeros pininos con 100 pesos, 1000 pesos o la cantidad que en este momento puedan hacer. Y yo sí creo que la mejor forma de aprender es empezando, obviamente empezando con una cantidad pequeñita que no te dolería perder o que no va a representar una pérdida importante de tu patrimonio o de tu economía familiar, ¿no? No con dinero que, pues ya si tú pierdes este dinero no vas a comer o no vas a pagar la renta el siguiente mes. Porque creo que justo ya cuando empezamos a agarrarle más la onda, empezamos a entender cómo funciona, cómo se gana dinero, cuáles son los riesgos y demás. Entonces, por ese lado lo veo bastante bien. Sin embargo, ¿qué sí nos hace falta y qué sí eh, creo que todavía estamos en una crisis, que es la información fidedigna? Porque ya tampoco te podría decir que es
nos falta información, porque hoy en día cuentas de finanzas, cuentas de inversiones, puedes encontrar muchísimos. Tú abres Instagram, abres TikTok, abres YouTube y puedes encontrar a una persona tras otra hablando en 15, 30 segundos de deberías de estar comprando esta acción. Si no estás comprando esta acción, estás perdiendo dinero. Si no estás invirtiendo en cripto, bla, 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 ¿no? Y como todos estos instrumentos que existen o estos activos que existen hoy en día. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Información más curada. Esa es una realidad y que las personas que estamos hablando de estos temas tengamos una responsabilidad de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos comunicando, porque hacer un video hoy en día en redes sociales es muy fácil y que se haga viral cada vez es más fácil, cada vez hay muchísimas cuentas con miles o millones de seguidores, pero creo que la persona que se pone en la pantalla sí tiene una responsabilidad y un compromiso muy grande con lo que está compartiendo y lo que está comunicando. Eso por el lado de los que estamos hablando de estos temas, pero tú como lado de consumidor, de redes, de revistas, de periódicos, de información y demás, pues también tienes la obligación y la responsabilidad de revisar que lo que estás viendo es confiable, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, te pueden salir 20 opciones de inversión para comenzar a invertir, para hacerte millonario y demás, pero tú debes de tener las bases de qué es lo primero que tienes que revisar antes de abrir una cuenta, que esté regulada, que esté en la página del CIPRES, cuál es el seguro que le aplica en dado caso, cómo se gana dinero, que entiendas realmente en qué estás invirtiendo y que de acuerdo a eso tú puedas tomar tu mejor decisión de inversión. Sí, sí, concuerdo contigo. Si algo no se ve bien, hay que pensarlo dos veces. Pero si algo se ve muy bien, hay Sumamente que bien, pensarlo tres veces. Ajá, ajá, totalmente, ajá. claro. Justo hoy platicaba con una persona, Isis, que me decía, oiga, don Edgar, pues es que me invitaron a un evento, una conferencia increíble, había luces, había gente que te daba café, y al concluir esta conferencia, nos dijeron que por cada 10,000 pesos que invertíamos, para la siguiente semana nos iban a devolver 5,000, y luego si les llevábamos a alguien de nuestros familiares o amigos, nos iban a dar el doble, y me decía, es que, bueno, a ver, es que también influye mucho, como decíamos, el entorno, ¿no? En un entorno donde no se habla de este tipo de temas, pues el primero que llega y te habla bonito y te trata de enamorar, pues obviamente pues con ese vas a caer. Pero sí pasamos de un entorno de analfabetismo financiero a un entorno que está sobrecargado. Ya cualquier persona te hace una recomendación de inversión. El otro día tuvimos aquí a Álvaro García Pimentel, el presidente de la MIB, y hablábamos de la importancia de que más allá de que está la parte de certificaciones para personas que trabajan, que colaboramos dentro del mercado de valores, pues tiene que empezar a haber también ya un cierto marco regulatorio para quienes están en redes sociales y que hacen algún tipo de recomendación. Oye, pensaba en esto que en China van a empezar a hacer. Si escuchaste que ya para cualquier recomendación que alguien dé en Internet, mínimo debe de tener una licenciatura, una carrera profesional en el marco de su recomendación. Entonces, No, no para había allá, escuchado eso. pues para allá va, ya, no, o sea, no está mal que generes contenido, pero lo que ahorita decías, ¿no? Debemos de generar un marco que le permita a quien lo está consumiendo, pues cierto nivel de certidumbre, porque pues si no vienen las malas decisiones. Oye, y hablando de malas decisiones, ¿cuál ha sido tu peor decisión financiera en tu vida? ¿Cuál ha sido mi peor? Creo que obviamente como todas las personas he cometido varias porque dedicarnos a finanzas No fue personales e una, inversión varias. Perfecto. no nos exime de tomar malas decisiones. Obviamente en algunas inversiones no me ha ido de la mejor forma, en otras me ha ido extremadamente bien, pero creo que de las decisiones así como generales, número uno, eh, cometí el error que todo mundo comete cuando empieza a trabajar, ¿no? Que fue eh, ahorrar para comprarme mi primer auto, ¿no? Y digo que porque generalmente la mayoría de las personas cuando empieza a trabajar, su primer objetivo, su primera meta financiera es comprar un auto y ni siquiera te cuestionas si lo necesitas o no lo necesitas. Y yo digo que fue un error. Ojo, yo creía en ese momento que lo estaba haciendo sumamente bien, porque a diferencia de muchas personas, no me endeudé, no saqué un auto a crédito y demás, no compré un auto nuevo de agencia, sino que yo dije, bueno, voy a comprar un auto seminuevo, voy a ahorrar, entonces yo pagué el 100% del coche en ese momento y por supuesto que yo creía hace años que, ok, perfecto, lo hice entonces sumamente bien. Sin embargo, después reflexioné que yo pasaba de utilizar
12 pesos para llegar a mi trabajo, 6 pesos de ida y 6 pesos de regreso en el Metrobús, a utilizar miles de pesos al mes para la gasolina, el seguro, los impuestos, el estacionamiento, el viene, el mantenimiento y todo lo que conllevaba tener un auto fuera de lo que generalmente pensamos que es la mensualidad y la gasolina, ¿no? Cuando tú te pones a sacar el costo verdadero de lo que te cuesta a ti tener un vehículo, pues obviamente la afectación en mi presupuesto mensual, o sea, fue extremadamente amplia. Entonces, creo que esa fue una de las primeras cosas que creo que no hice con mayor conciencia o con mayor detalle. Ya después, en algunas, o sea, obviamente siempre entendemos que las inversiones conllevan riesgos y demás. Yo generalmente soy como muy cautelosa, casi siempre tengo mucha visión a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este momento que estamos grabando este episodio, si yo veo mi portafolio de inversión que tengo en la parte de ETFs, acciones, fibras y demás de un mes a otro, tuvo una caída, ¿no? Por el momento en el que estamos, pero no me estresa, tengo visión a largo plazo, pero una cosa que sí hice, creo que fue este año, no, fue el año pasado, una amiga, que posiblemente la conozcas, tenía un fondo de inversión en una plataforma que yo sé perfectamente que no está regulada por la naturaleza de la plataforma, ¿no? Y entonces ella me empezó a presentar de, mira, y ella lleva muchos años dedicándose a eso, ¿no? Mira, así va el portafolio, así va el rendimiento, bla, bla, bla. Y ella, obviamente, su intención siempre era de que, oye, invierte para que después me referencies personas. Y yo jamás referenciaría con algo que, una, no conozco y dos, que específicamente no está regulado y va a manejar a alguien más. Yo soy muy promotora de la autonomía financiera, ¿no? De que tú puedas gestionar tus propias inversiones, porque a nadie le va a importar tanto tu dinero como a ti mismo, ¿sabes? No a la fulanito de tal, no a tus papás, no a tu supuesto asesor y demás. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo y, y veo qué pasa, ¿no? Entonces invertí creo que más o menos $2,500 en ese momento. Mes 1, super rendimientos. Mes 2, bastante bien. Mes 3, y yo dije, mira, parece que va bastante bien. Mes 4 o mes 5, no me acuerdo específicamente en qué mes, de repente me llegaban todos los días las notificaciones de con cuánto cerraba la posición el portafolio, porque estaba invirtiendo en Forex, me parece. Y de repente decía menos $13. O sea, pasé de tener ya, de tener supuestamente $3,000 a literal ya estar en ceros y hasta negativo. Y en eso, obviamente, yo le hablo por teléfono y le digo, oye, ¿qué pasó? No, o sea, entiendo que haya pérdidas, porque es normal, pero pones un stop loss para justamente sabes cuál es tu lo que puedes permitirte perder, ¿no? Ah, es que lo quitaron manualmente. Y yo, ¿qué? O sea, obviamente Ahí después se acabó la amistad. fíjate, No vamos a balconear a quién fue. fíjate que yo todavía muy inocente, creo yo, o no muy inocente, yo siempre confío en las personas hasta que me muestren lo contrario, no me gusta ir por la vida pensando que todo el mundo es malo, que todo el mundo quiere lo peor para las personas, ¿no? Como que yo al contrario, voy por la vida con la premisa de que confío en las personas hasta que haya algo que no me cuadre. Y yo todavía pensé que íbamos a seguir siendo amigas, ¿sabes? O sea, como que yo dije, qué mala onda lo que pasó, estuvo muy mal, muy poco profesional, ¿cuál es qué solución tienes, ¿no? Y entonces ella todavía me dijo, no, las cuentas que son pequeñitas, porque obviamente pues la mía era una cuenta pequeñita, en teoría todo lo que ella manejaba, eh, se las voy a devolver, ¿no? Y yo dije, perfecto, ¿no? No pasa nada. Medio seguíamos platicando de repente hasta que literalmente me dejó de hablar. Porque obviamente sabía que ella ya no me iba a devolver mi dinero, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me salió barata una amistad que no me convenía. Pero sí, yo todavía tenía la mayor disposición a que siguiéramos siendo amigas, la verdad. Sí, suele pasar. Es complicado gestionar dinero de gente cercana. Por ejemplo, los médicos Sí, dicen que ellos no recetan ni dan a consulta familiares, a amigos. familiares, por lo mismo. Es una dinámica compleja, no se adapta para todo mundo. Hay gente que igual y le viene, nos viene bien. Yo tengo clientes que son familiares. Mi primer clienta de toda la vida
fue mi tía Lola, saludos, si Mm. estás escuchando, seguramente. No, ajá, y a la fecha, o sea, pero hay gente que no se adapta, que no se adapta para, no se adapta para esto. Oye, Isis, ahorita hablabas de horizontes temporales. ¿Tú cómo divides esto? Para ti, ¿que es corto, mediano y largo plazo? Fíjate que para mí corto plazo es de 1 a 4 años. Si yo sé que estoy invirtiendo para un objetivo financiero que es en este periodo de 1 a 4 años, yo sí me voy únicamente con inversiones en renta fija, eh, pagarés, CEDES, CETES, deuda gubernamental. Mediano plazo de 4 a 7 años, a mi punto de vista, donde ya me permito meterle un componente de renta variable a mi estrategia de inversión, y más de 8 años. Si yo sé que es dinero que no necesito en menos de 8 años, para mí ya es largo plazo, y entonces ya me voy con un componente muchísimo más alto a renta variable. Yo en lo personal así lo divido, así me siento cómoda, porque no me, para una meta que yo sé que la tengo en 2 o 3 años, yo no me sentiría cómoda con mi dinero en Bitcoin o con mi dinero en el S&P 500. Eh, ¿En qué tienes tu fondo de contingencia? Mi fondo de paz, yo lo tengo, la verdad es que tengo un mix muy, muy, muy grande, porque yo la verdad tengo muchísimas cuentas, porque por lo que me dedico las abro, las pruebo, veo si me gustan, si es algo que yo le podría decir a las personas, abre una cuenta aquí, es regulado, bla, 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 y demás, ¿no? Entonces, como tengo tantas cuentas abiertas, pues aprovecho para optimizar y tener el mayor rendimiento posible de ese fondo de contingencia, como tú le llamas. Entonces, yo en este momento lo tengo la parte más importante está, ¿puedo decir marcas? Por supuesto. O, Sí, en, claro. en Open Bank, Ok, eh, una parte chiquitita en Didi Cuenta, porque tiene un buen rendimiento, pero pues es muy poquito lo que te deja. En Walla, en Mercado Pago y en Nu. Esas ok, son ok, mis, ok. mis, Ya mis cinco escucharon todos cuentas. para que nos patrocinen. Oye, Esas son mis cuentas. sí, oye, bueno, es la parte de corto plazo. En la parte de largo plazo, ¿te sientes más cómoda comprando acciones, ETFs, fondos de inversión de renta variable? ¿En dónde te sientes un poquito mejor ahí invirtiendo? Fíjate que mi otro objetivo que tengo en este momento, que está enfocado en largo plazo, que en mi caso ahorita es la libertad financiera. Yo estoy haciendo un mix de 80-20, porque yo me siento cómodo, 20% en renta fija, y ahí lo tengo en algunos pagarés y sedes en Sofipos, que tienen un rendimiento pues más alto que CETES en este momento. Y el resto, yo me siento más cómoda con ETFs, ¿no? Pero la verdad es que tengo ETFs, tengo varios, o sea, diversificado. Tengo algunas acciones individuales, aproximadamente tendré unas 12, 14 acciones individuales. Eh, Tengo Bitcoin y Ethereum. A mí en lo personal me gustan mucho las cripto. Eh, y tengo algunas plataformas de crowdfunding, inmobiliarios sobre todo, y algunas como de startups, pero la verdad es que eso es un porcentaje muy, muy pequeñito. Y tengo algunas inversiones alternativas que les llamo yo en Venture Capital, que sería como mi parte de fondos de inversión, que invierte, o sea, que tiene la intención de invertir como en algunas startups y demás. Y ya, la verdad es que no me encantan los fondos de inversión a mí, Ok, ok. justo Oye, por las comisiones. sí, suelen ser altas. La gestión activa, pues debe tener la prioridad de Claro, que si te paga menos el benchmark, el índice contra el que se compara ese fondo, pues mejor indexate. Vete a un claro. ETF que replique algún sector, alguna región, algún índice, porque pues de lo contrario. Y la verdad es que es muy poca la gama de fondos que le ganan al benchmark. Históricamente, O no que lo más de puedan un mantener a largo plazo, en el porque le largo ganan plazo, dos o claro. tres años, claro. Claro, sí, ajá, que es que una golondrina no hace un verano, por supuesto. Y eso es muy importante revisar el histórico, porque la mayoría de quienes nos dedicamos al mercado de valores, pues tenemos la
pues prioridad de mostrarle al inversionista no nada más el último mes. En efecto, a veces nuestro trabajo es un poco ingrato y somos tan buenos o tan malos como el último estado de cuenta que le presentamos al inversionista, pero es obligatorio mostrarle también el histórico, ¿no? El largo plazo al final acaba siendo el parámetro de inversión, de revisión de todos los inversionistas, ¿no? Oye, ahorita hablabas de tu anécdota del carro y pensé un poco en que el mexicano tiene ciertos sesgos al momento de Ujú, tomar decisiones de inversión, ¿no? Como lo del coche. Eh, Todavía estamos un poco metidos en este sesgo de la inversión en bienes raíces, ¿no? La gente, hablo todavía con mucha gente y me dice, claro, pues invierto, ¿en qué inviertes? Pues en el terreno, en el local comercial, en el departamento, en la casa, etcétera, etcétera. Y es una inversión, ¿no? Pero tiene ciertas características que pueden ser para algunos y para muchos otros ya no. ¿Tú qué opinas de la inversión en inmobiliario? definitivamente creo que es un sesgo, ¿no? Y simple y sencillamente por el hecho de que algo pueda ser tangible, lo puedas ver, tocar, sentir, pues a las personas les da mayor seguridad, mayor confianza, versus que nuestro dinero esté a lo mejor en una casa de bolsa, invertido en acciones, en ETFs, que tú dices, de un momento a otro veo cómo va cambiando el valor, pues a muchas personas eso no les da certidumbre. Entonces sí creo que sigue siendo un sesgo. Yo en lo personal no soy tan partidaria de las inversiones en bienes raíces porque obviamente tienen beneficios, tienen ventajas, pero les veo muchas desventajas. Número uno, pues los, si lo haces de forma tradicional, porque también hoy en día ya hay muchas formas de invertir de forma indirecta, que esas en lo personal me gustan más, pero si lo haces de forma tradicional, que son los ejemplos que tú dices, pues número uno, necesitas un capital grande para empezar, lo cual hace que por muchos años te mantengas fuera del juego de las inversiones, ¿no? En lo que vas ahorrando para poder llegar a ese enganche o a esa compra del inmueble. Número dos, te genera mucha concentración. Imagínate que alguien solamente tiene 1 millón de pesos y el millón de pesos lo tiene invertido en un inmueble, pues el 100% de tu patrimonio, de tu capital, lo tienes invertido ahí. Entonces ahí rompes una de las principales reglas al invertir, que es la diversificación. Número tres, tiene mucha gestión administrativa. Creo que se pierde un poco la parte de cuando nosotros queremos invertir, lo que queremos es generar ingresos pasivos, ¿no? Que el dinero siga creciendo, todo esto que suena como tan bonito y tan romántico mientras duermes, pero la realidad es que sí puede ser. Entonces creo que las inversiones en bienes raíces generan mucha carga administrativa y muchas veces las personas solamente se van por la parte de, lo compré en tanto, tanto estoy pagando el crédito o tanto voy a recibir de la renta y no se ponen a ver los impuestos que conlleva ser dueña, ser propietario de un inmueble, la administración, los periodos en el que puedes tenerlo desocupado, todo el mantenimiento, lidiar con los inquilinos y demás. Entonces eso hace que tus rendimientos no siempre sean tan buenos como tú podrías creer. Entonces creo que ahí sí vale la pena echarse una revisión más amplia porque la verdad es que yo le digo a las personas, puedes generar mejores rendimientos sin batallarle tanto. Pero también creo perfectamente que las finanzas personales o las inversiones son emocionales y si con eso te sientes cómodo, está bien. También es, o sea, hay que entender esa parte. Sí, 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 estaba pensando ahorita que ya se acerca el fin de año y viene el chiste, el meme de la cena del 24 de diciembre o del 31 y la pelea por el terreno de Por la los abuela, ¿no? terrenos. Porque, ajá, ajá, sí, ¿no? Porque también la transición patrimonial de un bien raíz es muy complicada. No es tan sencillo, ¿verdad? Es como, bueno, Y la a mi liquidez, beneficiario le dejo fíjate, el 10 del 20, ajá, otro factor que no dije, pero que pues obviamente tú sabes, es la liquidez. O sea, si tu dinero lo tienes invertido en un inmueble y por X o por Y lo necesitas, ¿cuánto tiempo te va a tomar poder convertir ese inmueble en dinero líquido? O sea, meses en el mejor de los casos, años en el peor de los casos. sí, sí, sí. Oye, Isis, eh, trabajar en un entorno de finanzas, donde se habla de dinero, siempre nos va sumergiendo en vivir al pendiente de lo que tenemos, pero sobre todo de lo que no tenemos, porque siempre hay alguien que puede tener más dinero. En nuestro entorno también que generamos contenido, pues siempre hay alguien que tiene más likes, que tiene más seguidores. Vivimos en un mundo
en donde estamos tan expuestos en todos los sentidos. Esta persona, dónde se fue de vacaciones, qué carro se acaba de comprar, está estrenando una casa, y esto se vuelve un vehículo emocional muy complejo de manejar. Eh, ¿Tú qué opinas de esta inmersión en materia digital que nos condiciona a siempre querer más, más, más? Hay un punto, Isis, en donde se vale decir, es suficiente, ya hoy trabajé lo suficiente, ya tengo lo suficiente, ya no necesito tener una cuenta bancaria con más ceros, ya hasta aquí está bien mi número de seguidores y de likes. ¿Se puede? ¿Se debe? Se debe y se puede. Yo creo que si nosotros queremos ser financieramente infelices, hay que ir por la vida comparándonos, ¿no? Si queremos ser financieramente infelices, hay que pensar que nunca tenemos suficiente, que siempre vamos a necesitar más dinero, un coche más bonito, una casa más grande, estudiar en una mejor escuela, que nuestros hijos tengan ropa de marca, utilizar el reloj más caro y demás, ¿no? Creo que eh, el tema del dinero es un tema especialmente particular en esa parte que tú estás tocando, porque el césped siempre se ve más verde allá afuera, ¿sabes? O sea, siempre va a haber alguien con más dinero, que tiene cosas más costosas, que tiene un trabajo que le pagan más, que tiene un coche más nuevo, más caro y demás. Y si nosotros vamos por la vida únicamente persiguiendo esas cosas, si algo te puedo asegurar y te puedo garantizar, es que no importa la cantidad de dinero que tengas, nunca vas a ser feliz, ¿no? Y cuando nosotros justamente ponemos al dinero como el objetivo final, pues tampoco vamos a ser felices y tampoco vamos a sentir que es suficiente. Yo creo, eh, fíjate que yo creo y conecto mucho con el poder de la gratitud, que el poder de la gratitud es sentir que en este momento tenemos lo suficiente, ¿no? Tenemos lo suficiente para vivir, tenemos lo suficiente para estar, para compartir. Y eso, ojo, no quiere decir que seamos conformistas, no quiere decir que no tengamos metas, no quiere decir que no tengamos una visión de largo plazo, que queramos ir más allá, pero eso es sentir que lo que en este momento hemos logrado, hemos hecho, hemos avanzado, está bien. Podemos seguir, podemos seguir creando, podemos seguir creciendo, por supuesto que sí, pero conectar para mí en lo personal con ese poder de ahorita estoy bien, tengo mi fondo de paz, tengo mis inversiones, trabajo en algo que me encanta, contribuyo a las personas, conectar con eso para mí le ha dado absolutamente todo el sentido a este camino y a esta trayectoria financiera. ¿Por qué? Porque si no, creo que justamente estamos solamente persiguiendo, 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 persiguiendo y si no estamos felices, yo también creo que si no estamos felices con lo que tenemos en este momento, difícilmente vamos a tener más. Oye, si esto no vuelve ambiguo el concepto de libertad financiera, porque a lo mejor para lo que para mí es libertad financiera, es tener mi carrito, mi empleo con mis prestaciones Ujú. e irme de vacaciones con la familia una vez al año, es diferente para alguien más, ¿no? Fíjate que hace, literalmente ayer platicaba con mi papá, Ujú. vino a ayudarme a hacer aquí algunas cosas a la casa, y me platicaba de un sobrino que él tiene. Mi papá, la familia de mi padre son campesinos, y uno de sus familiares, un pequeñito que está concluyendo la secundaria, dijo, yo ya no quiero estudiar y quiero ser campesino como mi papá. Y entonces mandaron a traer a la tía que es psicóloga, que ya se estudió, y para que platicara con el jovencito, y dijo, no, no, es que no se trata de hacer lo que ustedes quieran, de que yo tenga un empleo en la ciudad, de que, ajá, o Ujú. sea, de momento solemos englobar nuestra felicidad, y pasa mucho por el tema financiero, a tratar de que los demás coincidan, se alineen con este tipo de variables que nosotros nos vamos metiendo en la cabeza. Entonces, la libertad financiera es la larga sombra de nuestra personalidad. Somos tan felices como queramos nosotros, no con lo que ganemos. ¿O tú qué opinas? Híjole, es súper interesante lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Para empezar, yo digo que se llaman finanzas personales por algo. Lo que me hace feliz a mí, lo que te hace feliz a ti, mis decisiones de consumo, de gasto, de ahorro, de inversión, no tienen por qué ser las mismas que las de alguien más, ni incluso de la persona con la que estoy compartiendo a lo mejor 24/7.
Por otro lado, esta parte del concepto de libertad financiera creo que puede ser un concepto a veces muy peligroso, porque lo que nos han vendido allá afuera es que la libertad financiera es tener una cantidad absurda de dinero para viajar, para volar siempre en primera clase, para tener jet privado, para tener autos de lujo, para, sabes, como darle la vuelta al mundo, no tener que trabajar nunca y vivir, como dices, hasta esta vida de excesos y gastos y demás. La realidad es que la libertad financiera para cada uno de nosotros tiene que ser diferente y debe de ser diferente. Y algo que sí me encantaría compartir con ustedes es que mientras menos cosas necesitemos, más rápido vamos a alcanzar la libertad financiera, ¿no? Y eso justamente es la gran ironía. Si yo estoy feliz y me siento bien con una vida, digamos, relativamente buena, en paz, donde tengo un lugar donde vivir, donde tengo mi familia, donde puedo destinar las horas a algo que me gusta, que me apasiona, que me llena el alma, donde sé que tengo dinero suficiente por si me enfermo, por si mañana no quiero trabajar, porque no me siento tan bien y demás. Tener esas posibilidades, tener esa capacidad de elegir, de decidir y demás, para mí eso es la libertad financiera. No es tener la cuenta más grande en el banco, sino que con lo que tú tengas en este momento sea suficiente para ese estilo de vida que a ti te gusta y te sientes bien. Y por eso yo digo que eso es justo la ironía. Mientras menos necesite, menos va a ser mi número de libertad financiera. Sí, Charlie Munger dice que la clave de la felicidad son las expectativas bajas. Ajá, o sea, Justo. ¿Quién lo dice? Además, ¿no? La mano derecha de Warren Buffett, ¿no? Este tipo tiene hoy una empresa que vale 300 billones de dólares. Y el cuate que lo ayudó a construir ese imperio, y dice, no, para ser feliz, no pienses en una empresa del tamaño de la mía, ¿no? Ten expectativas bajas. Qué dualidad, ¿no? Qué ironía. La vida enseña de formas bastante curiosas. Oye, Isis, hace ratito, antes de entrar, yo te dije, se nos ve rápido el tiempo, espero que te la hayas pasado bien. Generalmente para concluir esta charla, el episodio, pregunto, y tú nos compartes, ¿qué libro o qué libros han marcado a Isis Carus en su formación como inversionista, como usuaria de servicios financieros, o algo que a ti te haya motivado, haya sido un revulsivo como emprendedora también? Fíjate que de mis libros favoritos, eh, definitivamente Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Yo estudié economía, entonces me encanta la economía conductual, porque gastamos, porque ahorramos, porque pensamos lo que pensamos. Para mí darle como este significado y esta ciencia que yo digo que hay por detrás hace la diferencia. Otro libro que yo creo que ahorita ya está muy trillado, pero definitivamente yo sí creo que es una biblia para las personas que quieren meterse en este tema, que es The Psychology of the Money. Creo que le pusieron como piensan los ricos, ¿no? En español, de Morgan Housel, se me hace muy, muy bueno. Y a mí me encanta también conectar a veces todos estos temas financieros. Digo, obviamente el pequeño libro para invertir con sentido común también se me hace muy bueno y es como de, si no quieres crear las miles de estrategias de inversión, quédate con una sola estrategia, pero sé constante a lo largo del tiempo, que creo que es justo el poder de invertir en los ETFs y demás. Creo que ese es otro gran libro. Y un libro que a lo mejor no va a ser como tan popular en este caso, pero The Universe Has Your Back, el universo te cubre las espaldas, a mí me ayuda como a hacer justo este equilibrio de que todo está bien, todo va a estar bien, solo sigue caminando, sigue confiando, sigue preparándote y ve trazando tus objetivos. Qué interesante. Ha sido una hora de mucho aprendizaje. ¿Con qué te gustaría concluir esta plática? ¿Un consejo? ¿Algo que le quieras decir a la gente que te ha visto, que te ha escuchado? Creo que a veces pensamos que meternos o empezar a involucrarnos en todo el tema financiero, de inversiones y demás es sumamente complejo. Yo creo que lo que tenemos es justamente que hacer es tomar la decisión de empezar. No necesitamos 20 cambios en nuestras finanzas para ver una transformación. Necesitamos a lo mejor tomar 3 decisiones, aunque sean pequeñas, pero que si hacemos de forma constante van a ser un verdadero cambio. Entonces yo lo que les diría a las personas es, no creas que este tema no es para ti, no creas que este tema a lo mejor alguien más se puede hacer cargo o debe hacerse cargo. Lo más importante al momento de hablar de este tema es hacernos responsables y tomar acción y literalmente podemos comenzar hoy.
literalmente hoy, ¿no? Eso me gusta mucho. Nos da por procrastinar, ¿no? Y las Sí, cosas, sobre todo de que a lo mejor al siguiente año, ya en el 2020, digo, no sé cuándo va a salir este episodio, pero como por ya, el siguiente año, ya el va a siguiente salir. mes, la siguiente semana, ¿no? Le damos demasiado peso a los lunes, a los inicios de mes, a los inicios de año, cuando en realidad nosotros podemos transformar nuestra vida en cada decisión y cada instante dura solamente 90 segundos. Literalmente, me gustó mucho este concepto. ¿Para qué esperarnos a que empiece un año nuevo, una semana, un mes? Hoy tenemos la capacidad, como dice nuestra querida Isis, quien nos ha acompañado, que se ha conectado y a quien le agradecemos mucho el tiempo dedicado. Y a ti, a todos ustedes que se han conectado, que han visto, que han escuchado este episodio, les pido que le den un pulgar arriba, que lo compartan, para que más personas con estos intereses puedan acceder a esta información. Isis, Rankia es y siempre será tu casa. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Les deseo como siempre que tengan felices, felices inversiones.